Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo modo eco. Y vamos a seguir como veníamos tratando los distintos programas, agrotóxicos. Seguiremos con la misma temática, el programa de hoy, y vamos a recibir el próximo programa a más personas que están sufriendo este problema. Son todos de distintas zonas de nuestro país. No son una zona anexa a otra. Están en lugares muy diferentes. Y hoy vamos a compartir la experiencia y todo el sufrimiento que viven los vecinos de un pueblo en las afueras de Tandil que se llama Gardey. Para eso nos fuimos hasta allá a encontrarnos con Pablo Orcajo, que pertenece a la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil, al que le mandamos un cariño. Y ¿por qué no empezamos este nuevo modo eco escuchando lo que nos tiene para contar? Hay veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar. Pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra. Reza que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, por la calidad alimentaria, pero la moral suele transar. Sobre todo el tercer mundo es tierra fértil para dar rienda suelta a grandes business, que el primero prohibirá y nos encontrarán semillas con derechos de autor. Será criminal sembrar sin ser esclavos de Dios, creador del gen superior, creador del gen superior. Monopolizar la siembra, esa es toda la finalidad, y que un puñado de empresas alimente a la humanidad. De agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa de transgénicos, veneno
Y recién compartíamos una canción que se llama Agrotóxico de la banda musical Mero, que casualmente la encontré por ahí en las redes y que sintetiza en un montón de imágenes, más allá de la letra de la canción, todo lo que pasa y cuál es la problemática de los agrotóxicos. Yo les decía hace un ratito que nos fuimos hasta Gardey para hablar con Pablo Orcajo y realmente uno tiene que ponerse en la piel del que está sufriendo, del que está padeciendo una situación de fumigación cerca de su casa y la imposibilidad de poder hacer algo, de que alguien escuche esa voz, ese grito de, de auxilio, de ayuda, porque la realidad es que un agroquímico genera con el tiempo en el cuerpo enfermedades en las cuales no se la pasa bien, ¿sí? Si bien los agroquímicos son sustancias que se van a ir depositando en el cuerpo y que quizás en lo inmediato no generan ningún tipo de enfermedad, es más evidente cuando van pasando las generaciones. De hecho, hay lugares en el país donde todas esas imágenes que los chicos de la banda Mero ponían en el video ya están sucediendo. O sea que estamos hablando de muchos años de desidia, de muchos años de no escuchar la voz de los que están sufriendo el flagelo de los agrotóxicos. Y, y hay que ponerle nombre y apellido a todas estas problemáticas. Y en nuestro país, lamentablemente, Monsanto es una empresa que, que trajo los agroquímicos a nuestro país y es la que fundamentalmente, junto a otras, eh, no paran de utilizarlos y cada vez en mayor medida. Por eso los invito ahora a que sí vayamos a ver qué nos tiene para contar Pablo de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil. Hola, buenos días. Estamos yendo a Gardey para entrevistar a un vecino perteneciente a la Junta Vecinal de Tandil para que nos cuente cuál es la situación ambiental de toda la zona. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, buenos días, bienvenida, adelante. Bueno, las invito a mi espacio creativo artístico, donde están mis obras. Este espacio está situado en Gardey, un pequeño pueblo del partido de Tandil, a 25 kilómetros de Tandil. Nos vinimos a instalar con mi familia hace ya 10, 12 años. Ahora tengo dos hijitos, uno de 6 años y otro de 2. Y bueno, este es mi espacio creativo. Desde hace tiempo que vengo manifestando a través de mis pinceles, de mis colores, las distintas manifestaciones de la naturaleza y cómo se van interactuando con las distintas dimensiones vitales. Así que bueno, estoy muy contento con esta obra. Bueno, llegamos hasta la casa de Pablo, que gentilmente nos recibió, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en esta zona de Tandil, que se llama Gardey. Y bueno, gracias por recibirnos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por acercarse al territorio. Bueno, este es un pequeño pueblo del partido de Tandil, llamado Gardey, 800 habitantes aproximadamente, 900, va creciendo el pueblo. Un hermoso pueblo, a 25 kilómetros de la ciudad cabecera, lo que es Tandil. Y bueno, nosotros lo que vivimos, padecemos, no es muy diferente a todo el partido y a la zona, me animo a decir. El problema de acá, de esta zona, es que, bueno, el modelo agroindustrial conlleva esta cuestión de los agrotóxicos, o sea, el uso, abuso exagerado ya de agrotóxicos. Y entonces nosotros lo que nos pasó a un grupo de vecinos es que nos vimos prácticamente la obligación de empezar a dar la voz de alarma
por una cuestión de salud pública. O sea, ya de alguna manera nosotros entendemos, yo no soy de acá, pero también vengo de otro pueblo más ganadero, más que agropecuario, pero nosotros nos vimos como en la obligación de dar la voz de alarma porque empezó a aparecernos, o sea, nosotros entendemos el contexto laboral de estos pueblos, ¿no? No es que venimos de un plato volador y no entendemos lo que pasa. Ahora, nosotros lo que entendemos es que no hay derecho tampoco a violar lo que tiene que ver con la salud pública por una cuestión de economía. Entonces nosotros, cuando nos empezamos a movilizar con respecto al uso de fitosanitarios, de agrotóxicos, nosotros vimos que hay una ordenanza del año 2011 que se incumple, ¿no? Por parte de los productores. Y nosotros lo que vemos es que el municipio, con sus elementos de control, desde su secretaría o direcciones, no llegan a controlar, a multar, a penalizar a los productores que incumplen esta ordenanza. ¿Y qué significa incumplir la ordenanza? Es que haya venenos por todos lados, o sea, no hay una conciencia de lo que tiene que ver con la deriva del veneno. Desde el año 2011 que funciona una ordenanza acá en el partido de Tandil, donde, bueno, restringe, tiene unas restricciones, por ejemplo, en las escuelas rurales hay 150 metros donde no se debería fumigar. Y en lo que tiene que ver con las poblaciones, presentando una receta agronómica, ciertos productos se podría fumigar, como nos pasa acá en Gardey, que acá enfrente hay una estancia donde fumigan hasta el borde del arroyo y justo enfrente ya empezamos a habitar nosotros. ¿Y es eso lo que disparó que ustedes empiecen a activar toda esta movida? Claro, en sí nosotros en Gardey lo que disparó toda esta cuestión es que desde el municipio se fumigaban las plazas, se usaban herbicida en las plazas donde juegan los niños, para matar los yuyitos de los canteros, qué sé yo, y en la vía pública, en las veredas. Eso era uno. La otra era la circulación de aplicadores dentro del pueblo cargados y el acopio de bidones dentro del pueblo. Y la otra la fumigación del sobre todo de la estancia este. Esos eran los tres disparadores, digamos. ¿Y consecuencias ya empezaron a ver a nivel salud? Lo que pasa es que nunca se legaliza, nunca se blanquea, digamos, la cuestión de la salud. O sea, si yo, por ejemplo, fumigan y si a mí no me sale un brote en la piel el mismo día y voy a la salita, no es considerado. O sea, si yo a mí dentro de una semana tengo un problema asmático, claro, no está registrado, no está documentado. Claro, y no entonces se puede comprobar el nexo directo con la fumigación, queda como que es un hecho aislado. Pero la gran diferencia, por ejemplo, de 5 años atrás ahora, es que ahora hay muchísimos estudios donde te demuestra que estos productos que se esparcen por todos lados, ya hay una relación directa, por ejemplo, con problemas de tiroides, abortos espontáneos, hasta 3 abortos espontáneos, malformación en nacimiento, epilepsia, o sea, hasta las propias familias de los fumigadores, que digamos que viene a ser el último eslabón de la cadena, que siempre se lo responsabiliza al fumigador por hacer las cosas mal, pero no se responsabiliza al veneno en sí. Porque cuando uno agarra, por ejemplo, un bidón de Roundup, que es la marca comercial, si no sería glifosato, uno cuando ve la etiqueta dice ponerse antiparra, ponerse guante, que la ropa, qué sé yo. Nadie toma esas precauciones, absolutamente nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El aplicador o el veneno en sí? Bueno, a esta altura ya está comprobado que los venenos. Bueno, y entonces, bueno, nosotros lo que pedimos con los vecinos es que esa ordenanza que funcionaba, entre comillas, hace un montón de años, bueno, ya no funciona más. Porque esas distancias tan pequeñas han demostrado que no sirven para nada. Hay un estudio de la doctora Iasa, que es una profesional de la provincia de Córdoba, donde habla de un estudio de los 1095 metros, se llama, que es que dentro de esos 1095 metros ya hay problemas genéticos. O sea que, como mínimo, las poblaciones tienen que estar separadas 1095 metros de las fumigaciones.
Pero a esto se le suma una cuestión de la deriva, ¿no? Que es que cuando uno aplica, hay la deriva primaria es donde cae el veneno, justo donde cae el veneno por gravedad. Pero después hay una deriva secundaria que es por evaporación, ¿no? Y hay una tercera deriva que tiene que ver con distintas situaciones climáticas y lo que sucede con la sinergia, que es cuando se mezclan los productos por evaporación, por viento y por cuestiones de presiones atmosféricas, que se empiezan a mezclar los venenos y generan nuevos venenos que prácticamente, o sea, como el instrumental es bastante avanzado para detectar, no cualquier laboratorio puede detectar estos venenos, o sea que estamos ante un panorama bastante desesperante. Entonces, nosotros lo que pedimos como vecinos, obviamente, que se trate una nueva ordenanza y que se alejen los venenos al menos 2000 metros de las poblaciones, de los arroyos, de los pozos de agua y de las escuelas rurales. ¿Y cómo están tomando todas los dueños de estas plantaciones a las que ustedes están poniendo un poco en evidencia de todos estos manejos con agroquímicos irregulares, por llamarlo de alguna manera? Lo que pasa es que es muy compleja la situación porque tampoco son irregulares todos los venenos que se usan están aprobados por el SENASA. O sea, es como el mar de las contradicciones, nadar en el mar de las contradicciones. Encima toda la producción agropecuaria, o sea, agroindustrial de nuestro país se importa, o la mayoría se importa, entran dólares al país. Aparte está naturalizado. Está naturalizado. Lamentablemente. Claro, que no hacen nada. Cuando entró el paquete tecnológico o el modelo sojero en el año 96, se hablaba que los agrotóxicos no hacían daño, de que bueno, todo eso. Entonces, el gran problema es todo cómo se trabajó desde el mensaje, desde la comunicación, cómo lo recibió el productor agropecuario, cómo lo recibió los pobladores de estas pequeñas urbanizaciones en el campo y cómo se generó como un sistema de pensamiento referido a esta problemática, donde el campo es el que produce, entonces se le aprueba todo o se le acepta todo, el veneno no hace daño y en caso de que te haga daño, la persona de alguna manera se siente como, se autorresponsabiliza. O sea, y bueno, yo vivo en el medio del campo, entonces como que mereces esta cuestión como si fuese una cuestión de que bueno, dentro del paquete también tenía los contaminados. Entonces, porque yo bueno he hablado con gente de acá de Gardey y te dice eso. Y bueno, Pablo, el campo siempre fue esto, es la manera que se produce, y yo lo que le digo, no, el campo nunca fue esto, al revés justamente. Esto debe tener 30, 40 años. Nada más que ahora se ha profundizado de una manera alocada, o sea, no sé, no voy a tirar la cifra porque voy a hacer cualquier bolazo, pero la cantidad de veneno a año se duplica la cantidad de veneno. ¿Por qué? Porque las hierbas son más resistentes, y además está esta cuestión infinitamente irresponsable de pensar que porque le echo más va a matar más. Y bueno, y no es así. O de lo que tiene que ver con el mejoramiento de las distintas especies para seguir cultivando. Claro, pero es todo, hay todo como una malformación, malformación del mensaje. Y el problema que nosotros tenemos con los productores agroindustriales es ese, o sea, a nosotros nos ven como unos ambientalistas radicalizados. Claro. Ahora, es muy loco el concepto de radicalización, porque, o sea, yo soy, antes que ambientalista, soy un padre donde sus hijos van a una escuela donde hay agrotóxico en el patio de la escuela. Pero soy consciente que vivo en un ambiente, y soy consciente que vivo en el mismo ambiente que vive el productor ese agroindustrial. Ahora, no sé a él qué le pasa para entender de que él no está siendo envenenado con su propio producto. O sea, como si él viviese en una burbuja aparte de todos nosotros. O sea, no sé realmente qué entiende eso. Yo lo que veo es que se sienten separados de la naturaleza, como que la naturaleza va por un lado y ellos van por otro.
O sea, y no es así. O sea, el gran problema de esta irresponsabilidad es que los acuíferos de toda esta zona ya están contaminados. Ahora, ¿yo cómo le voy a hablar en caso que los tenga a mis nietos? ¿Cómo le voy a explicar de que no puede tomar agua de ese acuífero y que va a tener que comprar agua mineral o va a tener que comprar un filtro de agua que sale entre 50 y 100 mil pesos para poder tomar un agua más o menos buena? O sea, ¿yo cómo voy a explicar eso? O a mi propio hijo, cuando tenga sus hijos, o a o a los hijos de mis amigos, de mis sobrinos, lo que sea. Entonces, hay que trabajar como en varios aspectos. Sobre todo en lo comunicacional. Hay que entender el problema en profundidad. Y entender de que el campo, esta idea del campo romántica de hace 20 años atrás, desapareció. El campo ya no es saludable. Es lamentable, o sea, cuando uno de chico iba a pescar al arroyo, ya no es eso. Ya desapareció ese paisaje, por lo menos en toda esta zona. O sea, los agrotóxicos llegan hasta el borde del arroyo. Aparecen peces muertos, o sea, hay una proliferación de mosquitos porque el glifosato ya está comprobado que destruye, digamos, toda esa fauna. O sea, los batracios cuando son pequeños mueren, los pequeños peces mueren, todos esos pequeños peces que cuando son grandes se comen los huevos de los mosquitos mueren. Se descontrola todo el ecosistema, ese equilibrio tan increíblemente delicado. Entonces, ya tenemos que arrancar. Yo creo que más que el productor agroindustrial, a nosotros en este momento el mayor tropiezo, el mayor escollo es la institución estatal. O sea que deja de cumplir su función como protector y de alguna manera se posiciona en la idea de lo económico, ¿no? De todo ese ingreso gigantesco de dinero que a su vez se pierde en el sistema de salud, ¿no? En tratamiento oncológico, en tratamiento para epilepsia, en tratamiento para las madres que no pueden llegar a culminar su embarazo en felicidad. Bueno, mucho de ese dinero que entra de la agroindustria se va al sistema de salud. Es increíble acá en Tandil. Nosotros logramos, a partir de una demanda, que el juez Augusto Blanc dictase una medida cautelar de 500 metros de protección de fumigaciones terrestres y 2.000 metros de protección de fumigaciones aéreas, ¿no? Él dictó eso, por 6 meses. Bueno, resulta que salió el municipio de Tandil, desde el Poder Ejecutivo, la oficina de legales, se sintieron ofendidos de alguna manera porque esa cautelar estaba por encima de la ordenanza. Una ordenanza que no sirve, porque hay el estudio de la UNICEN que se hizo entre el año 2017 y 2018, encuentra hasta 16 agrotóxicos en 15 escuelas rurales. O sea, a ver si podemos ser conscientes de lo que estamos hablando. O sea, en el agua de pozo de una de las escuelas hay 8 componentes agrotóxicos que toman los nenes. Claro. O sea, ponele que no lo tomen, se lavan las manos y todos esos venenos se reabsorben por la piel. O sea, un delirio. Y 8 agrotóxicos en el patio donde juegan los nenes. Pero hay lugares donde pasa el mosquito, el aplicador, y después van a clase o durante. O sea, bueno, uno empieza, cuando empezás con el trabajo de campo, escuchar esos relatos que son trágicos. O sea, con un nivel de grotesco prácticamente. Porque encima, muchos de esos aplicadores, sus propios hijos van a las escuelas. Y esos pobres padres que están obligados, entre comillas, a laburar para un patrón, ¿no? Para el estanciero. O sea, ¿qué es? O el trabajo o la salud de sus hijos. Y lo tremendo es que como de estos tipos de veneno es a largo plazo donde aparecen las manifestaciones de enfermedades. Es más, por ejemplo, el glifosato en la 3ª generación. Me contabas algo sobre un proyecto de la municipalidad de Tandil. Sí, bueno, está la empresa Bioceres, que tengo entendido que es una multinacional, que le propuso al municipio de Tandil colocar o hacer una planta de procesamiento del rastrojo de trigo para hacer paneles para la construcción.
Pero lo que no terminan de decir que este trigo sería el famoso trigo transgénico que quieren introducir al país, que no lo terminan de introducir porque Brasil no compraría ese trigo. Entonces, bueno, nosotros metimos un amparo, nosotros Junta Vecinal, junto con muchas asambleas de acá de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, para frenar esto. Lo que digo es esto, que mientras el municipio de Tandil auspicia las jornadas de agroecología, a su vez está haciendo tratativas con la empresa Bioceres para meter esta planta de trigo transgénico. O sea que la gente, ojalá que no, pero estaría viviendo con casas, con paneles, con un trigo que viene envenenado con un producto que es peor que el glifosato. Entonces, bueno, eso también lo estamos denunciando para que no suceda. Que lo haga, pero con trigo orgánico, no habría problema, pero lo que nos decían los ingenieros agrónomos, que al sacar el rastrojo de los campos, al pelarlo, porque, por ejemplo, que se saque más dinero a partir de los rastrojos, esto perdería nutriente del suelo a partir de quitar el rastrojo. Toda una cosa va llevando a la otra. Sí, es todo un ciclo, como decimos siempre. Exacto. Bueno, Pablo, te agradecemos una vez más por habernos recibido. Cualquier cosa que tengan, alguna novedad, nos hacen saber. El aire de Modo Eco siempre está disponible para ustedes. Y bueno, ojalá que las cosas puedan solucionarse y podamos seguir trabajando para tener un ambiente mucho mejor para los que van a venir. Exacto. Fundamentalmente cuando hablamos del tema de fumigación. Sí, porque obviamente nosotros no vamos a ver las consecuencias inmediatas, pero esto va a ir llevando cada vez más a la aparición de nuevas cosas que no van a estar buenas para nuestros hijos y menos para nuestros nietos. Exacto. Así que nuevamente muchas gracias. Sí, bueno, y bueno, gracias a ustedes, más vale, esta visita dominguera. Seguimos en Modo Eco y compartimos hasta hace unos segunditos todo lo que Pablo tenía para contar. Nos queda mucho más en el tintero para poder charlar con él. En algún momento vamos a repetir el viaje, vamos a repetir la entrevista y vamos a ver cómo siguen las cosas en Tandil, en Gardey, porque ellos tienen presentado un recurso de amparo por esta situación de fumigación cerca de las escuelas de allá y de la zona urbana. Así que, bueno, vamos a estar hablando con él en los próximos programas sobre cómo va esa situación jurídica. Bien, ahora, ¿qué les parece si compartimos una ecofecha que va a venir dentro de un par de días? Va a ser el Día Nacional de la Minería y trayendo a colación también un poco de lo que venimos viendo sobre fracking y demás. Vayamos a ver qué es esto del Día de la Minería y a la vuelta nos encontramos con nuestro compañerito Gabriel Paul Rossi. No te muevas de ahí. Quédate con nosotros. Ya volvemos con más de lo que te gusta. Playback, It's Energy. Llega a miles de personas. Publicita tu negocio, emprendimiento, ministerio o banda musical en las plataformas de Playback, redes, website, aplicación 24 horas y en los programas en vivo. Hacé crecer tu negocio. Escribinos por inbox a las plataformas de Playback, It Energy. Somos más que radio, somos Playback, It's Energy. Producimos tu programa y te capacitamos. Contamos con equipamiento, 3 cámaras, sonido HD, escenografía ambientada, croma, en vivo, operador de video y productor de piso. Además, retransmitimos tu programa sin costo adicional. Playback,
It's Energy. En 2021, Gustavo Verón, por un Varela mejor. Una propuesta de vecinos, para los vecinos. Vimos. Ya estamos de vuelta. Seguí disfrutando de toda nuestra programación. Somos energía. Y estamos en todas partes. Y seguimos en modo eco, y esta vez para presentar a nuestro compañero Gabriel Polrossi, que nos va a estar hablando un poquito más sobre la parte legislativa con respecto a los agroquímicos. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Hola, Pato. Hola, Luis. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Es un tema súper interesante que ya lo habíamos abordado en el programa anterior, pero como hay mucha información, yo quería ir desglosando poquito a poquito. El programa anterior los bombardeé con normas, con reglamentos, con decretos. Esta vez voy a ir un poquito más tranquilo y voy a ir desglosando por ahí lo que más vemos en el día a día, que también es bastante difícil de verlo en la práctica, pero voy a tratar de darles la realidad que vemos el día a día y lo que sería el aspecto normativo de esas cosas que vemos en la cotidianidad, ¿sí? Pato, ¿te parece si arrancamos desde lo último que yo les había dicho, que era de la ley de la receta agronómica? Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Usted manda. Perfecto. Me pones la presión de... Nosotros estamos acá expectantes. A ver, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, el programa anterior, no sé si se acuerdan, yo les había dicho que cuando hablamos de agroquímicos, ¿se acuerdan que la palabra legalmente establecida es agroquímicos y no agrotóxicos? ¿Sí? Es un juego de palabras, ya sabemos que los agroquímicos son efectivamente agrotóxicos. El tema es que la formalidad impuesta por la ley nos dice que no son llamados agrotóxicos, sino agroquímicos. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Ahora bien, en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley particular que es la 10.699, ¿sí? Esta ley es la que rige lo que es el uso, aplicación, producción, comercialización de los agroquímicos, ¿sí? Es importante que yo les mencioné recién el hecho de que es una ley de provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos en las diferentes provincias diferente tipo de normativa, ¿sí? Si bien, no sé si ustedes recuerdan, me voy a remontar a unos programas que habíamos hecho el año pasado respecto de las leyes de presupuestos mínimos. ¿Te acordás, Pato, que lo habíamos hablado? Bien. Sí, sí. Esas leyes de presupuesto mínimo a nosotros refiriéndonos a las provincias. A las provincias lo que se les impone es que tienen que regular o acatar lo que dice una ley nacional respecto de, por ejemplo, la ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos, por ejemplo. Entonces, respecto de esa ley nacional, las provincias tienen la obligación de acatarla, pero a su vez pueden reglamentar dentro de esa ley de presupuestos mínimos. ¿Cómo? Pueden reglamentar más de lo que esa ley reglamenta y no pueden reglamentar por menos, ¿sí? Siempre es para mejorar la ley base que hay, ¿sí? Ahora, hablando de agroquímicos, es un supuesto relativamente nuevo el uso de componentes químicos en lo que es la producción agrícola-ganadera, principalmente agraria, ¿sí? Ahora bien, la provincia de Buenos Aires acató la ley de presupuestos mínimos y además regula esta ley especial que es la 10.699 sobre la receta agronómica. Esta receta agronómica yo me había dejado más o menos armado como para poder ir explicándoles y no irme por las ramas, ¿sí? Si bien es muy difícil, pero desglosé la ley para que se pueda entender un poquito mejor. Si yo no les voy a decir ni artículos, ni incisos,
no le voy a decir reglamentos, no le voy a decir normativa. Solamente quiero que sepan que esto que yo les digo ahora sale de normativa provincial, que fue acatada por la provincia respecto de, o tomando como base, una ley nacional, ¿sí? Ahora bien, esta ley provincial lo que busca es, como les dije en un principio, regular el uso y la venta, ¿sí? Uso y comercialización y producción de los agroquímicos. Dentro de los agroquímicos, a su vez la ley hace una diferenciación del ámbito de aplicación, quién lo va a aplicar, quién lo va a comercializar y la forma en la que se va a aplicar, ¿sí? Es decir, no cualquier persona puede ir y comprar, por ejemplo, un agroquímico para aplicar en su huerta, ¿sí? La ley marca que para estas ocasiones hay agroquímicos que son de venta libre. ¿Qué significa de venta libre? Que no requiere esta receta agronómica, ¿sí? Obviamente, la receta agronómica, como saben, tiene que ser dada por un profesional idóneo, que en esta materia que estamos hablando es... aguárdame un minutito, que se me acaba de ir la idea mental. Es un ingeniero agrónomo, ¿sí? Ahora sí, remontando. Es el ingeniero agrónomo, ¿sí? El que está a cargo de confeccionar la receta agronómica, ¿sí? Los que son los agroquímicos de venta libre, ¿sí? Que no requieren esta receta agronómica, los podemos conseguir en cualquier lugar y cualquier persona los puede conseguir, los puede aplicar, los puede usar, ¿sí? Obviamente usando los recaudos que marca el packaging, ¿sí? De la aplicación, siempre mediando esos resguardos. Después, el otro tipo de clasificación que hace la ley son aquellos que son de uso y venta profesional, ¿sí? Acá, ¿qué significa? Que los puede conseguir cualquier persona siempre y cuando haya intervenido, ¿sí? El ingeniero agrónomo para confeccionar la receta agronómica, ¿sí? Y después, otro que es por ahí el que más solemos ver, preferentemente en provincia de Buenos Aires, por las dimensiones en cuanto al ámbito de aplicación de estos agroquímicos, son aquellos que son de venta y uso registral, ¿sí? Es importante esta diferenciación entre venta y uso profesional y la venta y uso registral. La venta y uso registral significa que la persona que lo va a comprar, que va a comprar ese agroquímico, va a estar inscripta en un registro, ¿sí? Ese registro parte del registro provincial y el registro nacional, ¿sí? De agroindustria. Entonces, también requiere de esta receta agronómica exclusiva, ¿sí? No cualquiera lo puede comprar, tiene que ser un profesional, tiene que estar inscrito, tiene que declarar el ámbito de aplicación, dónde se va a aplicar ese agroquímico, ¿sí? Es un poco más extenso, ¿sí? El ámbito de aplicación de ese agroquímico tiene muchos más requisitos legales, ¿sí? Que le impone la ley, justamente por las dimensiones donde se va a aplicar ese agroquímico. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gaby? Obvio que sí. O sea obvio. que hasta ahora vos lo que venís diciendo es que esto está regulado el uso. Exactamente. ¿Sí? En principio sí. ¿Y las cantidades? ¿Las cantidades también están reguladas? En principio sí, siempre y cuando hablemos de cantidades registrales. Es muy difícil cuantificar cuánto se usa de un producto cuando yo como vendedor lo que hago es vender una determinada cantidad que supuestamente yo la vendo acorde a la declaración que hizo esa persona respecto del ámbito de aplicación. Si yo declaro que necesito una determinada cantidad de agroquímicos para aplicar en, por ejemplo, 10 hectáreas, se supone que yo como vendedor voy a ofrecer la cantidad determinada de agroquímicos para aplicar en esas 10 hectáreas sobre esa producción determinada. Ahora bien, yo como vendedor tengo la obligación de saber si eso que la persona, que el comprador me solicita, es efectivamente como me lo solicita. Es decir, yo soy responsable
del impacto que genere el comprador en los alimentos, en la tierra, en los ciudadanos que viven en zonas aledañas, respecto de ese uso de agroquímicos? No, teóricamente no, pero yo creo que si, como vos bien decís, hay un registro de lo que se vende, también debería haber un registro de la cantidad areal con que cuenta la persona que va a comprar ese producto. Exactamente. Sí tiene que haber un registro, sí hay un registro. El inconveniente es que hay una diferenciación entre lo que el comprador, que por lo general es el productor agropecuario, el propietario de las tierras a fertilizar, vamos a ponerlo entre comillas, porque ya les hablé el hecho de que los agroquímicos están establecidos para fertilizar, y en realidad sabemos que es todo lo contrario. Lo que el comprador declara muchas veces en la realidad es contrario. Entonces, yo declaro que tengo 10 hectáreas, por ende voy a comprar X cantidad de agroquímicos para fertilizar esas 10 hectáreas, y después, en la realidad, se supone que tengo 10 hectáreas, pero en realidad tengo 5. Entonces, ¿por qué compré el doble si en realidad yo tenía que comprar para 5 hectáreas? ¿Sí? Entonces, ahí también se ve la influencia de las estrategias por ahí que tienen algunos empresarios con algunos productores, ¿sí?, de agroquímicos y con algunos ingenieros agrónomos, pero esos son negocios aparte que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hace al derecho agrario, con lo que hace a la producción agropecuaria, ¿sí? Son convenios que arreglan las partes, que están fuera de un marco legal, porque si yo les estoy diciendo que hay una registración, se supone que la registración es para coordinar y para corroborar que lo que uno declara lo aplica y que ese uso es un uso discrecional, que es un uso legalmente aplicado correctamente, que las cantidades también están medidas acorde a lo que uno declara. Entonces, en cierta parte, el vendedor sí corre con un grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque debería de corroborar a la persona a la que está vendiendo, ¿sí? Mediante declaración jurada, mediante informes. Tendría que pedir algún tipo de documentación que acredite que esa persona tiene esa porción de tierras. Lo que pasa es que en la práctica es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Yo como vendedor, ¿qué le voy a pedir? Que venga con la escritura de las 10 hectáreas, que venga con las inscripciones en el registro de la propiedad inmueble, y ya la gente, en cuanto empezás a ponerle requisitos, agarra por otro lado. Es muy simple. Y el otro camino que tenés en los agroquímicos es irte por la ilegalidad, irte por algo que no está aprobado, irte por comprar, por ejemplo, en un menor precio, o comprar sin requisitos productos y agroquímicos que no están testeados, que no están probados. Entonces, pones en riesgo no solamente la calidad del alimento que vas a comercializar, sino que pones en riesgo la salud de todas las personas que van a consumir ese alimento. Y esto pasa en la realidad, ¿eh? Esto pasa. Te lo preguntaba justamente porque me quedó haciendo ruido lo que nos contaba Pablo acerca de la cantidad que utilizaban. Y él nos contaba que con el paso de los años, él va notando que se va redoblando la apuesta con respecto a la cantidad de agroquímicos que se usan. Totalmente. Y Totalmente. bueno, y para el próximo programa me gustaría que nos puedas contar algo sobre la regulación de los bidones que quedan, porque algo de eso tiene que haber, porque no es un bidón común que lo podés desechar no. para reciclar. Entonces yo creo que debe haber una normativa, alguna ley que nos proteja en cierta forma de esos desechos. Justamente esto está dentro de la misma ley que les dije hoy, de la 10.699. Así que hay muchísimo para hablar, pero no los voy a seguir abrumando porque es mucha cantidad y por ello me desespero y quiero mencionarles todo, pero vamos a ir de a poco, sí, vamos a ir de a poco.
esto lo vamos a tratar, si querés, el próximo programa, porque la ley habla específicamente de cómo se tiene que usar, independientemente de la parte registral, de la comercialización y demás, hace hincapié en el uso racional, en el uso sostenible, ¿sí? Y en el periodo, el que la ley lo llama periodo de carencia, ¿sí? Esas tres cosas: uso sostenible, uso racional y periodo de carencia. Esas tres cosas la ley lo habla, y como lo dice la ley, es armónicamente precioso. Ahora, en la realidad, ninguna de esas tres cosas se cumplen. Es lo único que voy a decir hoy para adelantarles. Pero ninguna de esas tres cosas, que son las más importantes también de la ley, se cumplen, ¿sí? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. O bien, como siempre decimos. Y bueno, no nos queda más que seguir analizando todos estos temas. Lamentablemente seguimos sumando regiones con estas fumigaciones que a la larga nos traen tantos problemas. Y bueno, en el próximo programa estaremos con la gente de Paren de Fumigarnos de Necochea, que también lo están viviendo más que nada en todo lo que tiene que ver con la fumigación cerca de las escuelas, que son los problemas que más tienen ellos. Así que bueno, en el próximo programa estaremos compartiendo con ellos y con todo lo que nos puedas agregar sobre esta temática, ¿sí? Perfecto. Bueno, Gaby, el tiempo es tirano y ya se nos termina el programa, así que como siempre agradecerte que estés con nosotros y bueno, ¿qué les parece si empezamos a ver un poquito el adelanto de lo que tenemos para el próximo programa? Seguimos en modo eco. Y bueno, y es para despedirnos de Gaby, para agradecerle nuevamente que esté con nosotros y nos enseñe tantas cosas que de otra manera no estaríamos al tanto. Así que gracias, Gaby. Gracias a vos, Pato, gracias a Luis también, que le mete una garra impecable todos los programas para que puedan salir bien, para que puedan salir al aire, para que lo puedan transmitir por redes sociales, por Facebook, por Instagram. Así que esperemos que todo este esfuerzo que salió de, no voy a decirle la nada, pero salió de un sueño que Pato tuvo hace un tiempito atrás, llegue a buen puerto y llegue a las personas que realmente queremos que llegue, ¿sí? Que son las personas que nos tienen que dar las respuestas a todas estas interrogantes que venimos planteando desde el año pasado. Así que esperemos que este granito de arena que vamos aportando cada 2 semanas sirva. Y esperemos que se transforme en una buena playa donde tengan bastante para trabajar los que tienen que dar las respuestas sobre esto. Por lo pronto, agradecerte a vos, agradecerle a Luis por el aguante. Y bueno, en lo inmediato, que sea un lugar para que los que no tienen voz tengan un espacio donde poder hacer visible lo invisible. Así que con que podamos hacer eso, ya estamos sumamente felices. Y si hay resultados positivos a todas estas problemáticas, mucho más felices todavía. Así que bueno, repetinos, Luis,